El oficial Grant Walker pensó que sería una tarde de martes cualquiera en una parada de tráfico. Detener a alguien, mostrar la placa, quizás hacer una búsqueda rápida si le apetecía. Lo había hecho 1000 veces antes y siempre salía igual. La gente se ponía nerviosa, entregaban lo que él pedía. No hacían preguntas. Pero la mujer sentada tranquilamente al volante de aquel Honda plateado no era como las demás. Había pasado los últimos 12 años enseñando a estudiantes de derecho cómo desmantelar el mal trabajo policial en los tribunales. Podía recitar precedentes de la Cuarta Enmienda como la mayoría de la gente recita letras de canciones. Y su cámara de salpicadero estaba capturando cada uno de los errores que estaba a punto de cometer. Para cuando este encuentro terminara 18 minutos después, Walker estaría mirando papeles de despido, una demanda federal y la destrucción completa de su carrera de 14 años. Esto no era solo una parada de tráfico que salió mal. Esto estaba a punto de convertirse en visionado obligatorio en academias de policía de todo el país como el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando te metes con alguien que realmente conoce la ley. Antes de profundizar en esta increíble historia, necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo ahora mismo? Deja tu país o estado en los comentarios abajo. Y si aprecias historias sobre personas que defienden sus derechos y conocen la ley, por favor, pulsa el botón de suscripción. Esta historia está a punto de volverse intensa y no querrás perderte ni un solo momento. Gracias. Keisha Randall tenía 41 años y había pasado los últimos 12 años enseñando Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown. Pero he aquí la cosa, ella no era una de esas profesoras que habían pasado directamente de la Facultad de Derecho a las aulas. Había pasado 7 años en las trincheras primero, manejando casos reales, litigios de derechos civiles, defensas de registros ilegales, trabajo de reforma policial con la ACLU. No solo daba conferencias sobre violaciones de la Cuarta Enmienda desde un libro de texto. Ella las había combatido en los tribunales y había ganado. Sabía exactamente cómo se entrenaba a la policía, qué tácticas utilizaban y, lo más importante, dónde se equivocaban constantemente. Keisha regresaba a casa de una conferencia en Filadelfia, donde había presentado un artículo sobre rendición de cuentas policial y el fuero especial. Era sábado por la tarde, el tráfico era ligero y estaba de buen humor. Tenía su música puesta, el control de crucero ajustado exactamente al límite de velocidad y estaba deseando llegar a casa. No estaba haciendo nada que justificara una parada de tráfico. Nada en absoluto. Su coche era un Honda Accord de 2020. Estaba bien mantenido, inspeccionado recientemente y no tenía problemas mecánicos. Las luces de freno funcionaban perfectamente. Lo sabía porque las había comprobado específicamente 2 días antes cuando notó que alguien había golpeado su coche en un aparcamiento. Ambas luces de freno funcionaban con normalidad. Cuando esas luces empezaron a parpadear detrás de ella, la primera reacción de Keisha no fue miedo. Fue molestia, mezclada con un tipo muy específico de reconocimiento. Sabía lo que era. Lo había visto desarrollarse en docenas de casos en los que había trabajado. La parada pretextual, la infracción inventada, la escalada que seguiría si no cedía inmediatamente. Y sí, sabía exactamente qué patrón demográfico probablemente estaba impulsando este encuentro. Mujer negra, coche bonito, conduciendo sola. Ella literalmente había escrito artículos académicos analizando este exacto escenario. Keisha se detuvo con cuidado, hizo la señalización y paró completamente en el arcén. Apagó el motor, puso ambas manos en el volante a las 10:02 y esperó. Su cámara de salpicadero ya estaba grabando. La había instalado 6 meses antes específicamente debido a situaciones como esta. La cámara enfocaba hacia adelante, pero también capturaba audio del interior del coche. Todo lo que estaba a punto de suceder quedaría documentado. El oficial Grant Walker tenía 39 años y 14 años en la Policía Estatal de Maryland. Y si mirabas su historial, algo que la gente eventualmente haría, verías algunos patrones interesantes. Sus paradas de tráfico se inclinaban fuertemente hacia conductores negros,
tan estadísticamente imposible de explicar por coincidencia. Esas paradas también duraban más, se volvían más invasivas y de alguna manera siempre parecía detectar olores o observar comportamientos sospechosos que justificaban registros. Pero nadie se había sentado a analizar esos números todavía. Nadie había conectado los puntos. Llevaba más de una década haciendo esto y el sistema simplemente lo había permitido. Eso estaba a punto de cambiar de manera importante. Walker se acercó a la ventanilla del conductor con la clase de swagger que provenía de años de personas que cumplían inmediatamente con lo que él decía. Esperaba que esto fuera rápido. Mostrar la placa, reclamar alguna infracción, quizás registrar el coche si le apetecía y enviarla en su camino con una advertencia y un recordatorio de quién estaba al mando. Así solía ir. Keisha bajó la ventanilla a medias, lo suficiente para comunicarse, no lo suficiente para dar acceso innecesario a su vehículo. «Licencia y registro», dijo Walker. «No, buenas tardes. ¿No sabe por qué la detuve?» «Solo una exigencia». Keisha mantuvo la voz tranquila y profesional. «Me gustaría saber por qué me detuvo primero. Por favor». La expresión de Walker cambió ligeramente. La mayoría de la gente no hacía preguntas primero. La mayoría de la gente simplemente entregaba sus documentos. «Su luz de freno está apagada», dijo. Keisha supo de inmediato que esto era falso. «¿Cuál?» «La izquierda». «Oficial, revisé mis luces de freno hace 2 días. Ambas funcionaban. ¿Es posible que esté equivocado?» La mandíbula de Walker se tensó. «Salga del vehículo». Y ahí estaba. La escalada. El intento de convertir una supuesta infracción de equipo en algo más. Keisha había visto este patrón 100 veces en casos en los que había trabajado. El oficial realiza una parada cuestionable. El conductor hace preguntas razonables. El oficial se pone a la defensiva y escala. Aquí hay una pregunta, y sea honesto en los comentarios. ¿Alguna vez lo han detenido por algo que usted sabía a ciencia cierta que no era real? ¿Sí o no? Simplemente déjelo abajo. Por una infracción de luz de freno, usted no tiene la autoridad para ordenarme que salga del vehículo, a menos que tenga una sospecha razonable de otro delito, dijo Keisha con calma. Walker se inclinó más cerca de la ventana. Su voz se volvió más dura. «Disculpe, le estoy dando una orden legal». Keisha mantuvo la compostura. «Una luz de freno es una infracción de equipo. Según Pennsylvania v. Mims, puede ordenarme que salga durante una parada de tráfico, pero eso no significa que cada solicitud sea razonable según la cuarta enmienda. ¿Cuál es su sospecha razonable de que estoy involucrada en actividades criminales más allá de esta supuesta infracción de equipo?» La mención de la jurisprudencia detuvo a Walker en seco. La mayoría de la gente que detenía no citaba decisiones de la Corte Suprema. La mayoría de la gente no diferenciaba entre lo que los oficiales podían teóricamente hacer y lo que la Constitución realmente permitía. «Mi justificación es que soy un oficial de policía y usted tiene que hacer lo que yo digo», dijo Walker, su voz subiendo ligeramente. «Así no funciona la ley», replicó Keisha, su tono permaneciendo firme. «Soy la profesora Keisha Randall. Enseño Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown. Y ahora mismo, usted está violando mis derechos de la cuarta enmienda. Si tiene sospechas razonables de actividad criminal, por favor, articúlela. De lo contrario, debe emitirme una citación por la supuesta infracción de la luz de freno o dejarme ir. No me importa si es el presidente», dijo Walker, su mano moviéndose hacia su equipo. «Salga del coche». Ahora, Keisha notó el movimiento de la mano, notó la voz elevada, notó la falta de cualquier justificación legal y tomó una decisión. «Mi cámara de salpicadero está grabando todo este encuentro». «Oficial», dijo claramente, asegurándose de que su voz fuera captada por el audio. «Placa número 3429. Todo lo que está diciendo se está documentando, así que volveré a preguntar. ¿Cuál es su sospecha razonable que justifica ordenarme salir de mi vehículo por una infracción de equipo?» El silencio que siguió duró unos 5 segundos. 5 segundos en los que Walker se quedó allí tratando de averiguar cómo manejar a alguien que realmente conocía la ley, alguien que no estaba intimidado, alguien que estaba documentando todo. «Usted está siendo poco cooperativa»,
dijo finalmente. No, señor. Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales. Hay una diferencia significativa. Si cree que mi luz de freno está apagada, puede emitirme una citación. La firmaré y me iré. Pero no saldré de mi vehículo sin una sospecha razonable de actividad criminal, y usted no ha articulado ninguna. La cara de Walker se estaba poniendo roja. Ahora, ¿sabe qué? Creo que huelo a marihuana. Salga del vehículo. La expresión de Kesha no cambió, pero interiormente estaba anotando cada palabra. La fabricación de causa probable. El intento de crear justificación después del hecho. Esto era una violación del libro de texto de la Cuarta Enmienda y todo estaba siendo grabado. Oficial, no consumo marihuana. No he fumado nada. No hay marihuana en este vehículo. Lo que está haciendo ahora mismo es crear causa probable falsa para justificar un registro ilegal. Y todo se está documentando. ¿Me está llamando mentirosa?, Walker exigió. Su voz lo suficientemente alta ahora como para que los coches que pasaban probablemente lo oyeran. Estoy diciendo que usted afirma oler algo que no existe para fabricar causa probable para un registro que no tiene base legal para realizar. Esos son hechos, no acusaciones. Ahora, quiero saber qué piensa de algo. ¿Debería Kesha haber salido simplemente del coche para evitar empeorar las cosas? Deje su opinión en los comentarios. Walker sacó su radio. Envíen refuerzos al marcador de milla 73 en la I-95 en dirección norte. Tengo un conductor poco cooperativo que se niega a salir del vehículo. Kesha escuchó la llamada de radio y supo exactamente lo que estaba sucediendo. Walker estaba tratando de convertir esto en una situación más grande, esperando que la presencia de más oficiales la intimidara para que cumpliera. Era otra táctica que había visto en docenas de casos. Oficial, no estoy siendo poco cooperativa. Estoy ejerciendo mis derechos de la Cuarta Enmienda. Me detuvo por una supuesta infracción de equipo. No ha proporcionado ninguna sospecha razonable de actividad criminal. Ha fabricado una afirmación sobre oler marihuana que es demostrablemente falsa, y ahora está llamando refuerzos para intimidarme y que consienta un registro ilegal. Todo esto está siendo grabado y todo esto será presentado en la queja que presenté ante su departamento y potencialmente en un tribunal federal. Las palabras «tribunal federal» parecieron registrarse. Walker dio un paso atrás del vehículo. Su rostro todavía estaba rojo, pero algo en su actitud cambió. Quizás estaba empezando a darse cuenta de que esto no iba como esperaba. Quizás estaba empezando a comprender que esta mujer realmente sabía de lo que hablaba. En 3 minutos llegaron 2 patrullas más. 2 oficiales salieron y se acercaron. Sus nombres eran oficial Jennifer Cole y oficial Thomas Vega. Ambos llevaban varios años en la policía estatal. Ambos reconocieron de inmediato que algo en la parada no parecía correcto. «¿Cuál es la situación?», preguntó Cole a Walker. «La conductora no quiere salir del vehículo», dijo Walker. «La detuve por una infracción de luz de freno. Es poco cooperativa. Detecté olor a marihuana». Cole caminó hacia la parte trasera del vehículo de Kesha y miró las luces de freno. Luego volvió caminando hacia Walker. «Ambas luces de freno funcionan», dijo en voz baja. La cara de Walker se puso pálida. «¿Qué? Ambas luces funcionan. Puedo verlas claramente». Kesha, todavía sentada en su vehículo con las manos en el volante, habló a través de la ventanilla parcialmente abierta. «Oficial Cole, ¿es usted?» «Gracias por verificar. Soy la profesora Kesha Randall de Georgetown Law». Me detuvieron por lo que el oficial Walker afirmó que era una luz de freno rota. Cuando le pregunté por su sospecha razonable para ordenarme salir del vehículo, no pudo proporcionarla. Cuando le informé que estaba ejerciendo mis derechos de la Cuarta Enmienda, afirmó oler marihuana, que no existe en este vehículo. Todo este encuentro ha sido grabado por mi cámara de salpicadero. Cole y Vega intercambiaron una mirada. Ambos sabían con qué se estaban enfrentando. Una mala parada. Un oficial que había escalado innecesariamente.
Una conductora que daba la casualidad de que conocía la ley mejor que el oficial que la detuvo. «Señora», dijo Cole, su tono completamente diferente al de Walker. «Le pido disculpas por la confusión. ¿Está dispuesta a que yo verifique que no hay olor a marihuana en el vehículo?» Keisha lo consideró. Cole parecía razonable y Keisha sabía que permitir una breve investigación podría ayudar a su caso. Si varios oficiales documentaban que no había marihuana, demostraría aún más que Walker había fabricado causa probable. «Oficial Cole, consentiré que se acerque a mi ventana y haga esa determinación, pero solo consiento esa acción específica. No consiento ningún registro de mi persona o vehículo». Cole se acercó a la ventana con cuidado y profesionalismo. Se inclinó un poco, respiró hondo y retrocedió. «Señora, no detecto ningún olor a marihuana ni a ninguna otra sustancia controlada». Keisha asintió. «Gracias, oficial. ¿Puede documentar eso en su informe, por favor?» Cole se volvió hacia Walker. «Necesitamos hablar», dijo, su voz baja pero firme. Los tres oficiales caminaron de regreso hacia sus vehículos. Keisha no podía oír lo que decían, pero podía ver su lenguaje corporal. Cole hacía la mayor parte de la conversación. Walker estaba a la defensiva, gesticulando. Vega estaba de pie con los brazos cruzados, negando con la cabeza. La conversación duró unos 4 minutos. Luego Cole regresó sola al vehículo de Keisha. «Profesora Randall», dijo Cole a través de la ventanilla, «lamento mucho cómo se llevó a cabo esta parada. Es libre de irse. No se emitirá ninguna citación. Si desea presentar una queja sobre este encuentro, puede ponerse en contacto con la División de Asuntos Internos de la Policía Estatal de Maryland. El número está en el reverso de mi tarjeta». Le entregó a Keisha su tarjeta de visita por la ventanilla. «Agradezco su profesionalidad, oficial Cole», dijo Keisha, aceptando la tarjeta. «Presentaré una queja y solicitaré todas las grabaciones de la cámara de salpicadero y de la cámara corporal de esta parada a través de una solicitud de registros públicos. Es absolutamente su derecho, señora. Conduzca con seguridad». Keisha encendió el motor, revisó sus espejos y regresó a la interestatal. El encuentro completo había durado 18 minutos. 18 minutos que le costarían al oficial Grant Walker todo. Keisha no esperó hasta llegar a casa. Se salió en el siguiente área de descanso y envió inmediatamente 3 correos electrónicos. Uno a la División de Asuntos Internos de la Policía Estatal de Maryland con un relato detallado de lo sucedido. Uno a su abogado, que se especializaba en casos de derechos civiles, y uno a la ACLU de Maryland, con la que había trabajado antes en temas de rendición de cuentas policial. También subió las grabaciones de la cámara de salpicadero a un servicio seguro de almacenamiento en la nube e hizo varias copias de seguridad. Había aprendido por experiencia que las pruebas solían desaparecer cuando eran inconvenientes para la policía. El lunes por la mañana, su queja llegó al escritorio del capitán Robert Nolan, quien supervisaba la unidad a la que pertenecían Walker, Cole y Vega. El capitán Nolan era un veterano de 30 años que había visto muchas cosas, pero cuando vio las grabaciones de la cámara de salpicadero de Keisha, supo de inmediato que era grave. El video lo mostraba todo. Walker se detuvo basándose en una afirmación falsa. Su incapacidad para articular una sospecha razonable, su intento de ordenar a Keisha que saliera del vehículo sin justificación, su fabricación de olor a marihuana para crear causa probable, su llamada a refuerzos para intimidar a una conductora que estaba ejerciendo legalmente sus derechos. Era, como había dicho Keisha, una violación del libro de texto de la Cuarta Enmienda. El capitán Nolan llamó a Walker a su oficina esa tarde. «Hábleme de la parada del sábado», dijo Nolan con voz neutral. Walker expuso su versión. Dijo que vio una luz de freno rota. Dijo que la conductora era poco cooperativa. Dijo que olía a marihuana. Dijo que sintió que la situación requería refuerzos por su seguridad. «¿Vio las luces de freno después de iniciar la parada?», preguntó Nolan. «Vi que una estaba rota cuando conducía», dijo Walker. La oficial Cole documentó que ambas luces de freno estaban completamente funcionales, dijo Nolan. «¿Cómo explica eso?».
Walker dudó. Tal vez era intermitente. Nolan reprodujo las grabaciones de la cámara de salpicadero. Ambos vieron cómo Walker afirmaba oler marihuana después de que Kesha se negara a salir del vehículo. Vieron cómo Cole verificaba que no había olor a marihuana. Cuando terminó, Nolan preguntó, ¿hizo usted olor a marihuana? Otra vacilación. Pensé que sí. Pensó que sí o dijo que sí para crear causa probable después de que la conductora se negara a cumplir con una orden ilegal. Walker no dijo nada. Está suspendido, con efecto inmediato, dijo Nolan, pendiente de una investigación completa. Entregue su placa y su arma. Si cree que esa suspensión estuvo completamente justificada, escriba merecida en los comentarios ahora mismo. La investigación duró 8 semanas. Asuntos Internos revisó todas las paradas de tráfico de Walker de los últimos 3 años. Analizaron los datos. Encontraron el patrón que debería haberse detectado años antes. Walker detenía a conductores negros a una tasa 3 veces superior a la esperada. Esas paradas duraban un 40% más en promedio. Solicitaba registrar vehículos conducidos por personas negras 5 veces más a menudo que vehículos conducidos por personas blancas. Y en el 70% de esos registros no encontraba nada. Entrevistaron a Kesha. Entrevistaron a Cole y Vega. Revisaron las grabaciones de la cámara de salpicadero de múltiples paradas. Trajeron a un experto independiente en perfiles raciales y aplicación de tráfico. El informe del experto fue devastador. Concluyó que los patrones de paradas de Walker eran estadísticamente imposibles de explicar por azar. La disparidad era tan significativa que solo podía explicarse por prejuicios conscientes o inconscientes. El informe utilizó la parada de Kesha como un estudio de caso sobre cómo los oficiales fabrican causa probable cuando las paradas iniciales no dan los resultados que buscan. La recomendación de Asuntos Internos fue la destitución. El informe citó violaciones de la política del departamento, violaciones de los derechos constitucionales, declaraciones falsas en el ejercicio del deber y un patrón de aplicación discriminatoria racial. Walker fue despedido 12 semanas después de la parada. Apeló a través de su sindicato, pero la apelación fue denegada. La evidencia era demasiado clara. El patrón era demasiado obvio. Las grabaciones de la cámara de salpicadero de la parada de Kesha hacían imposible argumentar que no había hecho nada malo. Pero Kesha no había terminado. Presentó una demanda federal bajo el título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1983, la Ley de Derechos Civiles, que permite a los ciudadanos demandar a los funcionarios del gobierno por violaciones constitucionales. Su abogado era Michael Chin, uno de los mejores abogados de derechos civiles de Maryland. La demanda nombraba a Walker individualmente y a la Policía Estatal de Maryland como organización. La demanda alegaba perfil racial, violaciones de la Cuarta Enmienda, fabricación de causa probable y responsabilidad de supervisión por no abordar el patrón de paradas discriminatorias de Walker a pesar de tener datos que deberían haber levantado señales de alerta. La oficina del fiscal general del estado revisó el caso, vieron las grabaciones de la cámara de salpicadero, leyeron el informe de Asuntos Internos, miraron el análisis estadístico, calcularon lo que un jurado probablemente otorgaría si este caso fuera a juicio. Una profesora de Derecho, tranquila y profesional, citando jurisprudencia mientras un oficial fabricaba causa probable. El veredicto del jurado sería sustancial. La publicidad sería peor. Llegaron a un acuerdo 6 meses después de que se presentara la demanda. El monto del acuerdo era confidencial, pero fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron que estaba en las bajas 6 cifras. Más importante aún, el acuerdo exigió que la Policía Estatal de Maryland implementara reformas exhaustivas, capacitación obligatoria sobre sesgos raciales y control de tráfico, auditorías periódicas de los datos de las detenciones para identificar a los agentes con patrones problemáticos, un nuevo requisito para que los agentes documenten hechos específicos y demostrables en cada detención, y un sistema de alerta temprana
para señalar a los agentes antes de que sus patrones se volvieran tan extremos como los de Walker. Keisha donó la mitad de su indemnización a organizaciones que brindan educación y apoyo legal a comunidades desproporcionadamente afectadas por la aplicación de la ley. El resto lo destinó a financiar un proyecto de investigación sobre mecanismos de rendición de cuentas policiales. La grabación de la cámara del tablero de su detención se volvió famosa en círculos legales. Se mostró en clases de derecho en facultades de derecho sobre derecho constitucional y procedimiento penal. Se utilizó en la capacitación de academias de policía como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Organizaciones de derechos civiles la usaron en talleres de Conoce tus derechos. Un profesor de derecho de la Universidad de Howard la calificó como el ejemplo más perfecto de asertividad de la Cuarta Enmienda que jamás había visto. Cada elemento estaba presente: la detención pretextual, la falta de sospecha razonable, la causa probable fabricada, la calma afirmación de derechos y la documentación completa de la violación. Entonces, ¿cuál es tu conclusión más importante de todo esto? Déjala en los comentarios. Tengo curiosidad por saber qué fue lo que más te impactó. Keisha continuó enseñando en Georgetown. Se volvió aún más solicitada como experta en rendición de cuentas policial. Testificó ante la legislatura de Maryland sobre reformas propuestas a los procedimientos de detención de tráfico. Colaboró con departamentos de policía que intentaban abordar las disparidades raciales en sus patrones de aplicación de la ley. Sus estudiantes conocían la historia, por supuesto. Se volvió legendaria en el campus la profesora Randall, que no solo enseñaba derecho constitucional, sino que lo vivía, que defendió sus derechos incluso cuando hubiera sido más fácil y seguro obedecer, que convirtió una detención de tráfico en un catalizador para el cambio sistémico. Grant Walker nunca más trabajó en la aplicación de la ley. La destitución con causa hizo casi imposible que lo contrataran en otro departamento. Finalmente, se mudó fuera del estado y consiguió un trabajo en seguridad privada. Algunas personas que siguieron el caso sintieron lástima por él. Una carrera de 14 años terminó por una sola detención, pero no fue una sola detención. Fueron cientos de detenciones a lo largo de los años. Fue un patrón de comportamiento que violó los derechos de innumerables personas que no tenían el conocimiento o los recursos de Keisha para defenderse. Las reformas implementadas por la Policía Estatal de Maryland tuvieron efectos reales. Los datos de las detenciones de tráfico del año posterior a las reformas mostraron una reducción significativa en las disparidades raciales. Los tiempos de detención se volvieron más uniformes entre los grupos demográficos. La tasa de registros disminuyó en general, particularmente los registros que no arrojaron evidencia. Las tasas de quejas disminuyeron porque los agentes sabían que estaban siendo monitoreados con más atención. Ninguno de esos cambios habría ocurrido sin la detención de Keisha, sin su conocimiento de la ley, sin su tranquila negativa a ser intimidada, sin la documentación de su cámara, del tablero de todo, sin su voluntad de presentar una queja y seguir adelante con una demanda. 3 años después de la detención, Keisha fue invitada a hablar en una conferencia sobre reforma policial. En su discurso, habló sobre cómo los derechos solo significan algo si las personas saben que los tienen y están dispuestas a ejercerlos. Habló sobre cómo la documentación es crucial porque el sistema a menudo favorece la palabra de los agentes sobre la de los ciudadanos. Habló sobre cómo los casos individuales de defensa contra la injusticia pueden crear ondas que conducen a un cambio más amplio. También reconoció el privilegio que le permitió ejercer sus derechos. Tenía educación, recursos, conocimiento legal y estatus profesional que le brindaban cierta protección. Muchas personas no tienen esas ventajas, no pueden pagar abogados, no conocen la jurisprudencia, tienen miedo de lo que podría suceder si se oponen. Es por eso que la reforma sistémica es tan importante. Dijo que la gente no debería necesitar un título de abogado para que se respeten sus derechos. El lugar donde detuvieron a Keisha, el kilómetro 73 en la I-95, se convirtió en algo así como un punto de referencia entre las personas que conocían la historia.
el lugar donde una profesora de derecho le dio a un oficial de policía una lección de derecho constitucional, el lugar donde alguien que conocía sus derechos se negó a ceder, el momento que quedó capturado en video y cambió la política. La oficial Jennifer Cole, quien había verificado que las luces de freno funcionaban y documentado que no había olor a marihuana, recibió una felicitación por su manejo profesional de una situación difícil. Más tarde, se convirtió en oficial de capacitación y utilizó el caso de Keisha como ejemplo de enseñanza en sus clases. Esto es lo que sucede cuando no seguimos el procedimiento, les decía a los nuevos reclutas. Por eso debemos conocer la ley tan bien como las personas a las que detenemos. Las grabaciones de la cámara del tablero han sido vistas millones de veces en línea. Las secciones de comentarios siempre son interesantes. Algunas personas elogian a Keisha por conocer sus derechos. Otras dicen que debería haberse conformado. Algunas se centran en las acciones de Walker, otras hablan de problemas sistémicos más amplios, pero todos los que la ven aprenden algo sobre cómo funcionan las detenciones de tráfico y qué derechos tienen las personas durante esos encuentros. Si esta historia te impactó, como me impactó a mí cuando la escuché por primera vez, hazme un favor y compártela. Envíala a tu familia, envíala a cualquiera que conduzca, envíala a cualquiera que se haya sentido impotente cuando esas luces comenzaron a parpadear detrás de ellos. Estas historias importan y no se cuentan lo suficiente. Asegúrate de estar suscrito porque tengo más de estas preparadas. Historias reales, consecuencias reales, personas reales que decidieron que no iban a dejarse pisotear. Haz clic en ese botón y deja un comentario. De verdad quiero saber, ¿podrías haberte mantenido tan tranquila como Keisha en esa situación? ¿Podrías haber citado jurisprudencia mientras un policía está parado en tu ventana cada vez más enojado? Házmelo saber. Gracias por quedarte con esta hasta el final. En serio, el hecho de que sigas aquí me dice que realmente te importan estas cosas y eso importa más de lo que crees. Esto es en lo que realmente se resume la historia de Keisha. Conocer tus derechos es solo la mitad. La otra mitad es tener el valor de usar ese conocimiento cuando cuenta. La mayoría de la gente se rinde, ella no, y como ella no lo hizo, un sistema entero tuvo que cambiar. Nos vemos en la próxima.